sintetizadores de los 80 y unos fuertes referentes europeos, surge la electrónica de Galician Army. Sergio y Alberto convierten cada tema en una mezcla entre lo retro y lo que todavía no existe, para recordar y ser recordados. Estamos con Alberto Prado y Sergio Vallejo. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, encantados de estar aquí con vosotros. Vale, primera pregunta. Sois de Oleiros y Lugo, aunque Sí. tienes también familia en pueblos, Sí, ¿no? Mi familia es de un par de pueblos de Galicia, sí. ¿Y cómo vivisteis crecer en los pueblos y qué cosas de esos lugares siguen formando parte de vosotros? Pues yo, la verdad es que, aunque me crié en Lugo, pues sí que todos los veranos y los fines de semana, desde que era súper pequeño, los pasaba en la aldea, en Castro del Rey, que la familia de mi madre es de allí. Y bueno, yo la verdad aprendí a hacer 1000 cosas allí, entonces como que me siento pues muy arraigado a todo eso, incluso a la hora de hacer música, como que todos mis conocimientos pues los adquirí ahí. Uh-huh. ¿Y en tu caso? Pues yo la verdad toda la vida viví aquí en Santa Cruz y hoy en día aún tenemos costumbres. O sea, mis amigos son los mismos que tengo desde que tenemos 3 años, somos el mismo grupo de colegas desde pequeñitos
y aunque haya varias semanas que no nos veamos, el juntarnos todos, bajar a zonas concretas que nos resultan muy, muy especiales, como el castillo, como pueda ser la playa de Naval o algún sitio de estos, son tradiciones que vamos a mantener toda la vida. Ya que me mencionas esos lugares especiales, ¿dirías que son sitios que te inspiran a la hora de crear música? ¿O simplemente son sitios que pues, te gusta estar ahí y tal? Sí, desde luego. O sea, tenemos la suerte de vivir en un concello, además con muchas zonas verdes, con muchos paisajes, con muchas rutas de senderismo. Y por ejemplo, en mi caso, el castillo es mi zona de inspiración. Salir de casa con un atasco creativo, ponerte los cascos, dar una vuelta por el castillo, subir por los paseos que tengo cerca, a mí me ayuda muchísimo. Sí, al final es un poco para despejar la cabeza y demás, siempre viene bien, ¿no? Dar una vueltilla. Vuestra música suena muy de club, pero está muy enraizada con Galicia. ¿Qué significa para vosotros esto de hacer electrónica con alma gallega? Bueno, yo creo que nosotros, siempre nos ha gustado la música electrónica de baile, pero también como la parte más emocional, más sentimental de la música. Nos inspiramos en películas, en bandas sonoras y claro, al tener la suerte de vivir en Galicia, pues también los bosques, las playas, como que tienen mucho peso en nuestro proceso creativo. Vale, ¿y qué papel juega la identidad gallega entonces, la lengua, la tradición, el paisaje en vuestra manera de expresaros como artistas? O sea, la lengua es nuestra cultura, la tradición es algo que permanece enraizado dentro de nosotros y, por ejemplo, pues tanto Sergio como yo, por ejemplo, pues igual nuestras familias no son tan galegofalantes o no son tan tradicionales, por así decirlo. Pero a nosotros el sentimiento gallego, un poco también a colación de la anterior pregunta, es un poco, estos sentimientos de morriña, estos sentimientos que te transmite el bosque, la naturaleza, es lo que nosotros buscamos, es la conexión que tenemos nosotros con nuestra tierra, que es una conexión un poco más desde el apartado distópico, un poco más desde el apartado sentimental, por así decirlo, más que tradición o más que lengua. Sí, es como algo más espiritual y luego también pues a la hora de hacer música pues sí que por ejemplo en este último disco en Valuria pues nos inspiramos en algunos ritmos tradicionales, utilizamos algún elemento tradicional sutil, no tan evidente como puede ser en otros géneros, pero como que siempre bebemos un poco de ahí. Lleváis desde 2016 trabajando juntos. ¿Qué recordáis de esos primeros ensayos, esos primeros bolos? Pues muchas anécdotas, fue una etapa de mucho aprendizaje, de aprender a entendernos tanto en el estudio como en el directo y sobre todo pues eso, rodaje, muchas horas de carretera, de probar cosas y de encontrarnos a nosotros mismos y un poco nuestro estilo. Un poco también seguimos en la búsqueda, nos seguimos probando, creemos que el camino lo estamos haciendo, pero no tenemos muy claro a nivel de género, por ejemplo, exactamente hacia dónde ir y aún seguimos un poco en exploración. Pues como llevamos desde 2016, empezamos haciendo una cosa, luego tiramos para otra, luego fuimos a otra y al final pues entendiéndonos también, como todas las parejas del mundo. ¿Y qué aporta cada uno a Galician Army? Yo creo que nos complementamos muy bien porque cada uno tiene sus habilidades que también las hemos ido desarrollando. Creo que ahora mismo cada uno pues, sus cualidades artísticas las ha ido desarrollando también en base al otro. Entonces como que hemos crecido un poco de la mano y yo por ejemplo pues igual me gusta más la composición, la armonía, a Alberto pues le gustan otras cosas, más producción, mezcla, o sea como que nos interesa pues todos los ámbitos, ¿no?, de la creación de música, pero sí que cada uno pues con el tiempo se ha ido especializando en algo más concreto. Vale, ¿y alguna anécdota graciosa que recordéis? Pues el primer bolo que dimos como Galician Army, fue una discoteca de Lugo bastante grande, con Juan Magán y no sé quién más, había mucha gente, era como un prefinado universitario que se dice aquí, una fiesta solo para universitarios. Y toda la noche muy bien, todo fue fantástico, todos cantaron todo lo que tenían que cantar, pero cuando llegamos nosotros la luz se fue. A los 5 minutos. A los 5 minutos de empezar, teníamos a la gente enganchada y la luz se fue, es como que había un cable que no estaba bien
y la luz se fue. Pero se fue solo de los... Bueno, del backline, de los cacharros con los que pinchamos. El micro seguía funcionando, entonces nada, cogimos el micro y empezamos a hacer pues un poco lo que hacen todas las orquestas, ¿no? A cantar unos lololos y e intentar animar a la gente lo máximo posible para que no se nos fueran, porque claro, creo que eran las 6 de la mañana o algo así. Éramos los últimos, claro. Entonces, bueno, realmente se vació media pista. Claro, sí. Normal. Claro, es que es la hora mala. Pero oye, tiene mérito levantar el vuelo con lololos, ¿eh? Sí, o sea, en vuestro día a día, ¿qué cosas del pueblo no cambiaríais por nada, aunque estéis metidos tanto en este mundo de club y de fiestas y demás? Bueno, yo creo que un paseo, ¿no?, por la naturaleza, siempre que la haya, es algo súper importante. Para mí, al menos, para despejarme, para conectar o reconectar, coger ideas, siempre está bien. Sí, yo un poco, pues lo que te decía antes, ¿no? El bajar con mis amigos a los bares del pueblo, bajar todos juntos, ponernos al día, hablar un poco, que traigan... Bueno, tengo amigos que son padres, que traigan a las niñas y tal, pues eso siempre mola y creo que es algo que hay que mantener y que no puede cambiar nunca. Acabamos de escuchar Gaga. Contadme un poco la historia detrás de esta canción. Pues Gaga es, creo que la canción más antigua de este disco. Llevamos con ella desde 2020, 19... 20, sí. 20, desde 2020. Sí. La compusimos ese año y a partir de ahí pues fue mudando y nos fue acompañando en los directos pues desde ese año. Este año, por ejemplo, tuvimos la suerte de estar en el festival más grande de Galicia, en el escenario principal, en Osondo Camiño. Ajá. Y ya habíamos estado otros 2 años y es una canción que ya habíamos tocado otros 2 años, sin que la gente supiera que era Gaga. Entonces, bueno, pues es como la canción con más historia del disco como tal. Sí, es un tema que empezamos primero por la línea de bajo, inspirándonos un poco pues, en los primeros trabajos de Daft Punk y así, luego ya pues, le introdujimos un poco las partes más synthwave, con el arpegio de sintetizador y así. Como dice Alberto, pues fue pasando por diferentes géneros, empezó en un house más lento, más club, y luego a medida que hacíamos una nueva versión, como que cada vez la íbamos acelerando más, y al final quedó pues ahí un tema rápido, sí, de pista. Divertido. Sí. Ha ido evolucionando, ¿no? Conforme los años. Sí. Habéis sacado disco, Valuria. Hablarme un poco, porque contáis en el disco que creéis como conformar un universo sonoro, ¿no? Entonces, explicadme un poco esto.
Sí, cuando visualizamos pues todo este concepto, ¿no? Queríamos que fuese súper coherente, que todas las canciones, aunque fuesen de distintos géneros, estuviesen muy relacionadas entre sí, entonces por eso decimos que creamos un universo sonoro, porque partimos pues como de una paleta de sonidos, ¿no? Unos timbres concretos, sintetizadores concretos, percusiones, tal, y entonces como que todo, aunque pues eso va mutando, ¿no? A medida que avanza el disco, hay canciones más de pista, otras más tranquilas, pues todas tienen un poco esa, ¿no? Como esa identidad nuestra, ese tipo de sonidos, de composición, y por eso queríamos pues unificarlo todo a través de la producción. Sí, un poco pues intentar crear esa paleta de sonidos a partir de todas nuestras influencias, lo que nos gusta, un poco las bandas sonoras, un poco el synthwave, la electrónica de baile, un poco todo. Salió así este batiburrillo unido. ¿Por dónde empezó este batiburrillo? ¿Cómo empezasteis a armarlo? Pues empezamos eso precisamente por Gaga y vimos que la fusión entre la parte más club, ¿no? De la electrónica con la parte más emocional de los sintetizadores y así, también inspirándonos mucho en las bandas sonoras de los 70, de ciencia ficción, pues bueno, como que nos gustó esa mezcla y entonces dijimos, vale, podemos armar un proyecto ambicioso a partir de esto. El disco está lleno de colaboraciones, ¿no? Entre ellas Iván Ferreiro, Jordana B, Fillas de Cassandra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué buscáis cuando invitáis a alguien a que se una a vuestro proyecto? Pues un poco que complemente lo que nosotros buscamos en este disco, que es pues esta unión, esta fusión de estilos, un poco la identidad de cada artista, pero llevada a nuestro terreno, porque por ejemplo, a lo mejor el caso de Fillas de Cassandra o de Iván Ferreiro, pues sí que está un poquito más cerca, alejado pero cerca, porque al final son artistas que se basan en la electrónica, muchos sintetizadores. El caso de Fillas sí es todo, bueno, desde el punto de vista de lo tradicional, pero es muy electrónico todo, y el caso de Iván también. Igual el caso de Jordana B, por ejemplo, es como la antítesis total. Sabíamos que era una apuesta arriesgada, pero bueno, queríamos buscar ese punto macarra, ese punto canalla, ese punto divertido que tiene ella, y a partir de ahí, pues lo dicho, o sea, buscar un poco que complementen lo que nosotros hacemos. Sí, hacerlo más variado, más interesante, y como nosotros pues no cantamos, también buscar como esos registros nuevos, ¿no? Esas voces que sí que utilizamos muchos samples, pero bueno, nos apetecía también irnos un poco más al orgánico. Vuestro disco combina synthwave, IDM y house, pero siempre mantenéis un pie en la tradición. ¿Qué os atrae de esta mezcla y qué creéis que hace que funcione? Un poco lo que hablábamos, ¿no? La parte más emocional, más natural, más orgánica de toda esa música, más como más humana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la música electrónica pues sea todo pues ritmos secuenciados, todo programado, ¿no? Como más robótico, y eso nos gusta un montón, pero darle como pues eso, como esa parte más humana, con imperfecciones, buscar un poco sorprender por ahí. Además, al ser de aquí, tener tanta tradición musical, tantos artistas de los que podemos aprender, pues bueno, creemos que es súper enriquecedor. Intentar salirse un poco de la electrónica tradicional, en ese sentido. Sí. También actuáis de productores, tengo entendido, ¿no? Correcto. ¿Qué diferencia hay entre sentaros a producir para alguien y hacer la música como la hacéis vosotros? Que ellos se adapten, o ellas en este caso se adapten a lo nuestro. Nosotros les mandamos una composición nuestra y ellos pues se adaptan un poco a lo que nosotros queremos. En este caso era algo totalmente diferente porque son cosas que ya tenían ellas compuestas, a las que nosotros teníamos que darle vida, en forma de sintetizadores, en forma de percusiones o en forma de tal. Es algo totalmente enriquecedor, porque trabajar con personas en el estudio mola muchísimo, porque al final es como que tienes algo diferente a lo que tú trabajas normalmente. En nuestro caso, por ejemplo, solemos trabajar a distancia los dos. Entonces, claro, ya juntarnos los dos en el estudio ya es raro, entre comillas, y enriquecedor. Y juntarte con otra persona, o sea, aún es más enriquecedor. Entonces es un poco ese complemento, ¿no? El seguir creciendo, el aprender de otras personas y el crecer y mejorar. ¿Y os cuesta mucho cambiar el chip de ahora es mi proyecto, ahora tengo que poner límites, ahora solo estoy produciendo tal?
Sí que a veces cuesta un poco porque estamos acostumbrados a tener como súper claro lo que queremos en cada canción, más o menos cómo queremos que suene. Pero cuando nos sentamos con otros artistas para hacer un tema para su proyecto, claro, nosotros ya no lo tenemos tan claro. Ellos tienen su visión y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, entonces sí que a veces resulta un poco extraño porque no sabemos a dónde queremos que vaya el tema. Entonces es ir probando cosas hasta ver pues un poco lo que quiere el otro artista, y igual el resultado final no tiene nada que ver con lo que nosotros nos habíamos imaginado en un primer momento. Pero también es la gracia. Mirando atrás, vuestro primer disco, Nos, fue un paso, entiendo que bastante importante para vosotros. ¿Qué aprendisteis de ese disco que hayáis transportado al nuevo? Pues yo creo que principalmente la forma de combinar voces de géneros totalmente distintos a lo que hacemos nosotros con nuestro sonido y nuestra propia producción, que es algo que en Valuria también hemos hecho. Y yo tiraría más hacia manera de trabajar, porque estábamos acostumbrados a trabajar como con vistas a mucho tiempo y a dejar, por ejemplo, igual las canciones reposar mucho más, o a no estar trabajando en 6 canciones a la vez. Y en el caso de Nos, fue la primera vez en nuestra vida que trabajamos en muchas canciones a la vez y en procesos en los que durante varios días solo estabas haciendo eso. Y terminaba la cabeza pues saturadísima. Entonces, bueno, yo creo que a nivel trabajo también hemos aprendido bastante de ese. Hemos aprendido para este y aprenderemos para el siguiente, claro. Seguro que sí. Seguro. Bueno, así funciona. Al final vas aplicando. Sí, sí. Vuestra música ha sonado en festivales enormes, en clubs pequeños. ¿Dónde os sentís que conecta mejor, tanto a nivel íntimo como a nivel musical? Yo creo que depende del festival, porque hay festivales en los que ya desde el minuto 1 conseguimos conectar con el público y la sesión es increíble y salimos contentísimos, y luego otros en los que pues igual por el tipo de festi, por el tipo de público que nos está viendo, pues nos cuesta más encontrarnos, conectar, incluso a veces pues no llegamos a conectar en todo el concierto. Entonces sí que ahí pues claro, es un público que no te va a ver a ti, sino que va al festival, entonces sí que habrá pues gente a la que le guste lo que hacemos, gente a la que no, y a veces es más difícil ganártelos. Y luego en un club pues también tenemos la suerte de que cuando vamos a pinchar a este formato lo hacemos improvisado, no llevamos como el live preparado con la setlist, entonces ahí sí que podemos ir viendo, ¿no? Improvisar según cómo veamos a la gente. Entonces yo creo que depende, ¿no? Sí. Nada más margen para jugar el club, sí, en este caso. Sí. Y al final, quieras que no, la electrónica nació en los clubs. Claro. Entonces es como, o sea, esa conexión del DJ con la gente es algo, bueno, es algo básico. Al final, un DJ está para hacer bailar a la gente, dentro de lo que es cada uno, pero está para hacer bailar a la gente. Claro, igual estos festivales tan grandes al final alejan un poco esa figura, ¿no? Del sí, DJ. de hecho, o sea, bueno, este año el escenario principal de Tomorrowland, que es lo más vistoso de la electrónica, se quemó, y los DJs, bueno, improvisaron, desde la organización improvisaron un escenario principal que era mucho más pequeño y mucho más cercano. Y todos los DJs, la gran mayoría, dijeron que había sido el año más especial, porque al final no dejas de estar en un festival para, no sé cuántas personas habrá en el main stage, 90.000, 100.000. Por ahí, sí. Delante de 90.000 personas, y las primeras filas las tienes literalmente a 20 metros. Claro. Que es una salvajada. Entonces, claro, también se ha perdido un poco, en estos festivales grandes de electrónica se ha perdido un poco, yo creo que ese punto de conexión con la gente, porque al final te llevan a escenarios súper grandes, súper vistosos, con una producción enorme, y la conexión con la gente se echa un poco menos. Claro, es que es la imagen que me viene, ¿no? Pues de un festival así tienes al DJ ahí afuera, pequeñito, a lo lejos. Entonces, claro, todos sabéis, o quiero creer que todos han querido empezar desde esa conexión que decís. Entonces, bueno, la pregunta difícil. Si solo podéis quedaros con una canción de las vuestras. Valuria, con Fillas de Cassandra. Porque es un tema que empezamos hace 4 años y todavía no nos raya. Sí que las voces pues las grabamos hace relativamente poco, ¿no? Antes de sacar el disco. Pero bueno, es una canción súper experimental, combina varios géneros, es súper corta, súper intensa, y aunque musicalmente
yo no creo que nos represente al 100% porque, bueno, pues tiene influencias que luego en el directo pues no podemos llevar a cabo, pero sí que yo me siento súper orgulloso de esa canción. Yo, por decir una diferente, te diría Rise mismo, porque, o sea, es como una canción totalmente opuesta a todo lo nuestro en el sentido de trabajo, porque solemos hacer algo, pues imagínate, componemos unos acordes y a partir de ahí empezamos a montar el tema. Y este tema lo montamos de golpe en 2 días. Es como que nos pusimos, necesitábamos un tema más y dijimos, venga, cogimos 4 o 5 influencias y a partir de ahí pues empezamos a tal, y es un tema que hicimos en nada, o sea, es como algo raro en nosotros, muy raro. La electrónica retrofuturista parece una seña vuestra. ¿Dónde os imagináis que puede evolucionar Galician Army de aquí a unos años? Yo creo que más hacia el club, ¿no? Sí. Quizás. Sí, yo creo que van a ser canciones un poco más como Gaga, más directas, que tengan ese toque de banda sonora que nos gusta y bueno, un poco así. También nos gustaría hacer un disco de bandas sonoras, porque bueno, o sea, ya se ve un poco en Valuria los híbridos que hay tanto la intro como el interludio, como Valuria con Fillas o incluso el de Iván Ferreiro, son como canciones más pausaditas, más tocadas, con sintes, con cosas que nos flipa. Pero bueno, yo creo que el futuro inmediato es hacer canciones más electrónicas, más pista, más directas, más enfocadas al club. Vais a cerrar el programa con Time, la última canción. Hablarme un poco de ella. Pues es un tema que hicimos con Silhouette, que es un colega nuestro que es productor de Madrid. Y la verdad es que yo creo que es muy especial para los dos, porque también el proceso fue totalmente distinto a lo que solemos hacer. Nunca nos habíamos juntado con otro productor, sí, creo. No. Y entonces como que llegamos con una idea súper básica de unos acordes y poco más. Y en un día, pues encerrados en el estudio, hicimos el tema prácticamente desde cero. Entonces sí que le tenemos mucho cariño porque fue algo como muy natural, muy pues eso, del momento, según lo que nos iba pidiendo la canción y cómo nos veíamos nosotros, viendo las cosas que más nos emocionaban, que más nos motivaban, pues la fuimos construyendo. Y entonces eso pues es un tema que es especial por ese motivo también. Oye, pues Alberto, Sergio, Galician Army, ha sido un placer tenerlos aquí. Y igualmente. nos vamos con Time. Hecho.